Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Aleluya. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antiguamente cantábamos un himno que iniciaba con una serie de interrogantes. No sé si lo recuerdan. Bueno, hablo con los antiguos, ¿verdad? ¿Debo yo vivir en grande incertidumbre, sin saber si un heredero real yo soy? ¿Debo andar en vías oscuras y sin lumbre, y vagar y no saber a dónde voy? Y el coro del himno es la respuesta a todas esas inquietudes. Y el coro decía: salvo soy de seguro. Aleluya. Sí, es una declaración de seguridad. Redimido por la sangre de Jesús. Y yo sé que Él me libró. ¿Cuántos saben que Él los ha librado? Nos libró de la muerte eterna. Nos libró del poder del pecado. Nos libró del poder del maligno. Nos libró de la condenación. Eso hay que creerlo, pero hay que saberlo. Yo sé que Él me libró y mis culpas perdonó. Amén. Y luego Él cierra diciendo otra vez: salvo soy. ¿Puede decirlo? Salvo soy de seguro. Aleluya. Gloria a Dios. Los hijos de Dios no debemos andar en incertidumbre y ni en dudas respecto a nuestra salvación, sino que debemos tener esa seguridad, esa confianza. El domingo pasado les predicaba sobre la grandeza de la salvación y hoy quiero traer el mensaje sobre la seguridad de la salvación. Tal vez a alguien le parezca arrogancia o petulancia que nosotros decimos soy salvo, ¿sí? Y como que nos miran, pues, ¿cómo que salvo? Sí, eso es lo que dice la Biblia. Así lo declara el Señor por allá. Antes de venir a esta tierra en forma humana, Él dijo a través de Isaías, en Isaías 45, dice: y no hay Dios más que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Verso 42 es maravilloso. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Eso lo dijo Jehová Dios. Y oiga lo que dijo: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Dice Jehová, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y él mismo vino, y no otro, el rey, pero en forma de siervo. Y lo hemos mirado por la fe. Hemos creído en ese gran amor con que Dios nos amó, de tal manera que se humanó y se entregó por nosotros en la cruz. Y estamos seguros de que ya tenemos vida eterna, de que no vamos a perecer, no nos vamos a perder. Ese Salvador que habló en la antigüedad como Jehová es el mismo Señor Jesucristo. Ante Él doblamos nuestras rodillas y nuestras lenguas y corazones confiesan que Él es el Señor. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El apóstol Pablo, explicando el evangelio a los corintios, lo hace de una manera tan sencilla pero tan contundente, y palabras más, palabras menos. Pablo le dice a los corintios lo que es el evangelio para que tengamos en cuenta. Dice: el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Murió, fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras. Dice Pablo: ese es el evangelio que les he predicado, el cual ustedes recibieron y en el cual perseveran. Y cierra con las siguientes palabras magistrales. Primera de Corintios 15:2: por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Ya sois salvos.
Por eso no creemos en vano, creemos de verdad. Sois salvos, somos salvos. Hemos creído que Cristo ha muerto por nuestros pecados. Hemos creído que fue sepultado conforme a las Escrituras. Hemos creído que resucitó al tercer día, y ahí radica la seguridad de nuestra salvación. Nuestra salvación no descansa en el hecho de que Dios esté satisfecho con lo que tú y yo hacemos, sino que nuestra salvación descansa en el hecho de que Él está satisfecho con la obra que Él mismo hizo. Y nosotros, al estar en Cristo, entonces tenemos seguridad de salvación eterna. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso nuestra salvación se la debemos única y exclusivamente al que la realizó, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes alcanzan a leer la palabra que tengo aquí a mis espaldas? ¿Sí la alcanzan a leer? A ver, los que la alcancen a leer, les apagamos la luz aquí para que pudieran ver mejor. ¿Qué alcanza a leer ahí? ¿Sí? ¿Cómo? Tetelestai. Nunca se van a olvidar de esta predicación, porque le puse un título griego a la predicación de hoy. Es una palabra griega. En castellano esta palabra está compuesta por dos palabras, pero en el original es una sola. Y esas dos palabras aparecen en San Juan 19:30. Esas dos palabras en nuestra lengua se dicen así en el idioma original del Nuevo Testamento. A ver quién le atina a decir qué significa tetelestai. Dos palabras. Consumado es. Consumado es. Fue la última palabra que dijo el Salvador en la cruz. Eso significa esta palabra. Lo último que él pronunció antes de inclinar su cabeza y entregar su espíritu. Yo quiero tomar el significado de esta palabra en aquel tiempo para que usted salga hoy gozoso de saber que está seguro de ser salvo. Era una palabra común, en aquel tiempo era una palabra común. Se usaba en algunas situaciones de aquella época, y cuando estaba estudiando esto, analizando esto, digo, claro, con razón que el Señor escogió decir tetelestai, porque era una palabra que encerraba un gran significado en aquella época. Este término, en primer lugar, era usado por los siervos o por los esclavos. Cuando un esclavo o un siervo terminaba un trabajo, se acercaba a su amo y le decía: he terminado el trabajo, he terminado la obra. El siervo concluyó su trabajo. Todos sabemos que Dios, siendo el rey, tomó forma de siervo. El más grande se hizo pequeño. Usted lee Isaías 53, después de este mensaje en su casa lo habrá de leer, y usted va a entender un poco más lo de la función del Señor como el siervo. Y la mejor representación de él como siervo aparece en el Evangelio de Marcos. Los 4 evangelios, cada uno presentan al Señor de una forma diferente. Mateo lo presenta como el rey, Marcos como el siervo, Lucas como el Hijo del Hombre y Juan como el Dios eterno. Pero Marcos presenta a Jesús como el siervo. 16 capítulos. En los 10 primeros el siervo está en el campo, y en los 6 últimos el siervo está en el altar. También los 4 evangelios se han representado con un animal, con la figura de un animal, y el evangelio de Marcos es representado por el buey. En los primeros el buey está en el campo,
trabajando y arando, y en los 6 últimos capítulos de Marcos el buey está en el altar ofrecido como un sacrificio sustitutivo por nosotros. Es el Señor, pero ahí lo vemos como el siervo, y como siervo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, cargando el pecado, no de él, porque él fue sin pecado, pero el pecado de todos nosotros. Y allí en la cruz el siervo, al terminar su trabajo de salvación, cuando concluyó, entonces dijo: he acabado el trabajo. Esta obra quedó terminada y quedó bien hecha. Otra ocasión en que se usaba este término era por los sacerdotes. Cuando ellos iban a ofrecer el cordero para el sacrificio, ellos tomaban el corderito y lo examinaban meticulosamente. Le miraban los ojos, la boca, los dientes, las orejas, las pezuñas. Tenía que ser físicamente perfecto el corderito aquel, y era examinado a ver si cumplía con todos los requisitos y las exigencias, porque eran muy altas. Y cuando los sacerdotes terminaban de examinar el corderito, entonces ellos, si el corderito era perfecto y servía para el sacrificio, entonces pronunciaban la palabra. Es decir, este animal es perfecto para el sacrificio. Significa perfecto y sin mancha. Recuerden ustedes lo que dijo Juan el Bautista cuando Juan presenta a Jesús. Allí Juan está fungiendo como sacerdote, y Jesús, entonces cuando Juan ve a Jesús, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el Señor estaba a punto de ser sacrificado, Poncio Pilato, aunque era una autoridad pagana, él dijo: yo no hallo ningún delito en él. Ya la esposa de Pilato le había mandado decir: no tengas nada que ver con ese justo. Durante más de 3 años, el Señor Jesucristo fue sometido al más riguroso examen, pero aprobó todas las pruebas que le pusieron los judíos, los sacerdotes, los fariseos, los romanos, hasta los mismos demonios, y no hallaron nada malo. No había nadie que lo pudiera señalar de maldad ni de pecado. Nadie lo podía redarguir de pecado, porque él era el Cordero perfecto, sin mancha, más sublime que los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora usted entiende por qué cuando Jesús muere dice: tetelestai. Amén. Murió allí. Dice Lucas 23:47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Pero la mayor justificación acerca de Jesucristo hombre fue la justificación del Espíritu, y la mejor aprobación de Jesucristo como el Cordero perfecto fue cuando la voz celestial dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amados hermanos y hermanas, amigos, esta salvación es perfecta porque fue realizada por el justo, el santo, el inocente, el perfecto Cordero de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén, amén. Aleluya, aleluya. La tercera clase de personas que usaban esta palabra eran los artistas. Cuando un artista pintaba un cuadro o hacía una escultura, una obra de arte, él se alejaba un poco de la obra, del cuadro, y entonces él se quedaba mirando, contemplaba la belleza, la perfección de su obra, y decía: quedó bien esa obra. Aquella belleza, aquella obra maestra estaba lista. Este artista celestial, nuestro Salvador Jesucristo,
Ha concluido esta salvación, que es una obra de arte maravillosamente terminada. El apóstol Pablo le dijo a los Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos ¿qué? Hechura suya. O sea, Él nos hizo. Somos hechura. Él, como un artista, tomó una piedra sin forma. Acordado de la piedra de cantera donde fuiste arrancado, dijo el profeta. Y él tomó, y como un artista, él labró esa obra de perfección. La palabra hechura, creo que en alguna ocasión lo dije, significa poema. Ahí significa poema, significa obra de arte. Somos la hermosa obra de arte que el Señor está componiendo. Y ya está terminada. En Cristo Jesús ya eres perfecto. Como que cuesta decir amén, pero así lo dice la Biblia. En Cristo tú eres perfecto. Porque no te ve a ti, sino que te ve en Cristo. Primera Corintios 1:27 dice, Colosenses 1:27 dice, Cristo, hablando de Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Y aquí viene el 28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. ¿Sabes por qué Dios te acepta? No porque oras mucho, ni porque lees la Biblia, ni porque evangelizas. Todo eso hay que hacerlo. Pero ¿sabes por qué eres acepto ante Dios? Porque estás en Cristo Jesús. Perfectos en Cristo. Tal vez en nuestra humana realidad tú dices, no, pastor, me falta mucho. Esta mañana discutí con mi esposa. Llegamos bravos aquí al culto. Tú no lo ves porque tengo el tapaboca, pero estoy bravo. Todavía no, pastor, todavía estoy, no puede ser que yo ya sea perfecto. En Cristo ya eres perfecto. Por eso quédate en Cristo. No te salgas de Cristo. Quédate en Él. A veces miramos a través de nuestros propios ojos o de lo que nosotros podemos hacer y por eso nos vemos imperfectos, pero según la obra de Cristo, esto ya es una obra perfecta. El Señor miró su obra y dijo, esta obra es maravillosa. Según la realidad de Cristo ya somos perfectos. Según nuestra humana realidad todavía nos falta, pero no estamos aquí para ver las cosas a través de nuestros ojos, sino de los ojos de Cristo. Y si a alguno le falta, entonces le tengo que decir que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Él sigue trabajando. En Él ya es perfecta, pero en ti Él sigue trabajando. Gloria a Dios, gloria a Dios. La cuarta clase de personas que usaban este término eran los comerciantes. Y esto es muy interesante. Cuando alguien asumía una deuda, entonces y determinaba un tiempo para pagar, cuando él terminaba de pagar ya lo último que le quedaba, le entregaban un recibo y aquel a quien él le pagaba le escribía esta palabrita ahí en la factura, tetelestai, que en el sentido comercial significaba está pago, está cancelado, no hay deuda. ¿Se recuerdan, mis amados? Colosenses 2:14, 15, hablando de la obra de Cristo, dice que Él en la cruz anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Había un acta de decretos contra nosotros, una factura impagable. Estábamos
legalmente condenados, no podíamos cumplir la ley, no podíamos obedecer ninguno de los mandatos, ese registro de deudas que se generó entre Dios y nosotros, y no había forma de pagarle esa deuda, era imposible. Pero lo que para nosotros era imposible, Dios lo hizo posible cuando vino a este mundo en forma de siervo. No podíamos pagar nada ni con penitencias. ¿Cuántos de los que estamos aquí éramos así? Intentamos pagarle a Dios y hacer esto y aquello, pero nos sentíamos más culpables. Sin embargo, un día se nos reveló esta verdad, ese registro de deudas que era eterno. Entonces el Señor lo tomó en la cruz y lo clavó, y con su sangre, aleluya, está pago, está cancelado. Él anuló el acta, la factura quedó paga, gloria a Dios. Y era lo que los que nos atacaban, aquí dice, los principados y potestades que nos acusaban, el Señor los tomó y los exhibió públicamente en la cruz, y a nosotros nos dejó libres de deudas. No le debes nada a Dios. Todo, todo. Amén. No, hermano, espérate que voy a leer los 3 capítulos de la Biblia del día, porque hay que pagarle a Dios esta cuota. No, mi amor, ya está pago. Nada de lo que hagamos le paga a Dios, porque Él ya pagó. Él ya pagó en la cruz. Él quitó las insignias de autoridad de esos principados y potestades y los expuso al desprecio público. Satanás pensaba que el que estaba quedando en vergüenza era Jesús, pero al contrario, con su muerte Cristo avergonzó los demonios, las potestades, los despojó de su autoridad, y a nosotros los condenados nos elevó a las alturas en su salvación. Por eso el que está en Cristo no tiene ninguna deuda. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Todo lo que hacemos no es para pagarle a Él. Ofrendamos y diezmamos no para pagarle a Él algo. Oramos, cantamos, leemos la Biblia. No es porque le quedemos debiendo alguna cuota. Yo sé que venimos de un trasfondo católico, la mayoría de nosotros, y nos quedó como esa cosita. Ay, alguna vez una hermana dijo: no, hermano, es que hay que pagarle a Dios. ¿Con qué le vas a pagar? Ya está pago. Él dice: no me debes nada. Solo si quieres amarme, ámame. Si quieres adorarle, adóralo. Si quieres vivir para Él, vive. Pero el pago ya quedó hecho. El Señor lo hizo todo completico. La factura está cancelada. Eres libre. Gloria a Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estoy siendo claro con el mensaje? ¿Cómo se tituló el mensaje de hoy? Gloria a Dios. Para concluir, porque ya el tiempo está aquí. El último grupo de personas que usaba esta palabra eran los actores. Y esto tiene un sentido muy hermoso. En ese tiempo, cuando los actores terminaban su presentación, venían delante del público y hacían una venia. Y al hacer la venia pronunciaban una palabra. Cuando decían tetelestai, estaban diciendo: el acto está terminado. El acto final de esta presentación ha concluido, y se bajaba el telón. Esta salvación fue ideada, fue gestada en la eternidad, porque según el plan divino, el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Usted dice: pero ¿y cómo, pastor, que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo? Luego no fue después. No, es que en la mente de Dios ya todo está hecho.
Gloria a Dios. Yo sé que pensar esto, algunos se nos funden los cables pero bueno, gloria a Dios. Por lo menos gócese por eso. Según el plan divino, el Cordero fue inmolado desde antes de todas las cosas, pero fue traído al tiempo y al espacio, y vemos el desarrollo. Déjenme decirlo así. Yo sé que ustedes ya me conocen y no me van a condenar por eso. El desarrollo de este drama bíblico, presentado en 66 actos en la forma de la Biblia, la cual se va desarrollando, el drama se va desarrollando desde Génesis, se va desarrollando hasta llegar al punto de más éxtasis de esta obra, que fue cuando apareció en la escena nada más y nada menos que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, llegado el momento, Él apareció en la escena. Y el punto culminante de esta escena fue cuando Él entregó su vida en la cruz del Calvario. Y para terminar la obra y para que el telón fuera bajado, entonces Él dijo: consumado es. Etelestai. Aleluya. Aleluya. Literal, dice San Mateo. Estaba mirando los evangelistas cómo ellos recogieron lo que sucedió cuando Él dijo esas palabras. Sucedieron cosas extraordinarias, porque el drama bíblico, la obra de la salvación, llegó a su final. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. O sea, Dios mismo bajó el velo. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros. Muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El sol se oscureció. Todos eran actores naturales. Se hicieron presentes. Luego San Mateo dice: mas Jesús, habiendo clamado a gran voz. O sea, cuando Él dijo esta palabra, retumbó en todo el universo, en los cielos, en la tierra, en el infierno. Él gritó: consumado. Tetelestai. Aleluya. La obra quedó realizada. En ese drama de salvación, Dios puso muchos actores de reparto. ¿Sí? Muchos actores de reparto, muchos extras, pero actores principales ha existido uno solo, no tres ni dos, sino uno solo. El Señor Jesucristo es el autor y el actor principal de esta perfecta y eterna salvación, porque a Él es al que apuntan y señalan todas las escrituras. Cuando usted comienza a leer Génesis, busque a Jesucristo por algún lado y lo va a encontrar. Por ahí lo va a encontrar en sombras, tipos y figuras. Hasta que por allá en Mateo, después de un silencio, como de una obra orquestada, en que hay un silencio en la obra, después de 400 años entre Malaquías y Mateo, otra vez entra la escena. Ahora está Él. Y se fue desarrollando, pero Él es el único actor principal. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. La visión apocalíptica final de San Juan. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El libro de la salvación. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, decía Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Juan dijo: entonces no hay quien pueda hacer esa obra. Pero uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Y sabe dónde venció? En la cruz. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes
y de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue sacrificado, él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes decían amén, y se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Al cordero, al cordero, al cordero. Y si alguien pregunta, pero ¿por qué al cordero? Apocalipsis le responde: porque él es el Señor de señores y el Rey de reyes. El cordero es la ofrenda que habla mejor que la de Abel. El cordero es el arca que salva mejor que la de Noé. Él es el nuevo pacto mejor que el pacto antiguo. Él es el tabernáculo mejor que el de Moisés. Él es la nube y la columna de fuego mejor que lo de los israelitas en el desierto. Él es el maná mejor que el que cayó en el desierto. Él es el templo mejor que el templo de Salomón. Él es el rey mejor que el rey David. Él es el agua viva mejor que el agua del pozo de Jacob. Él es el león de Judá, pero también es el cordero perfecto. Él es el más grande de todos. Aleluya. Aleluya. Y cuando los artistas terminaban la obra y pasaban y hacían la venia, Tetelestai, el público se colocaba de pie y comenzaba a gritar: muy bien, excelente. Vitoreaban a los que habían intervenido. Algunos lanzaban rosas, flores, y aplaudían. Amados, y si eso se hace con artistas humanos y terrenales que ejecutan obras humanas e imperfectas, ¿cómo no adorar a aquel que ha realizado la más perfecta de las obras, esta gran salvación? Pero nosotros no somos simple público, nosotros no somos simples espectadores, nosotros somos los beneficiarios.